queremos hablar también sobre esta flotilla que fue interceptada, donde hubo secuestros, donde diversos activistas, periodistas intentaron llevar ayuda humanitaria. La Global Smooth Flotilla, que terminó con cerca de 175 activistas retenidos, denuncias de malos tratos y una nueva controversia internacional por la situación humanitaria en la franja. Cuéntanos un poco, y la pregunta que también se ha dado en los medios es ¿qué tan útil, qué tan necesario, qué tan arriesgado es enviar una flotilla de estas características? ¿Se puede? ¿Es iluso? ¿Qué piensas tú de esta flotilla? Ya. A ver, si no mandaran estas flotillas no estaríamos hablando de lo que ocurre en Gaza. Ese es el objetivo. También han tratado de llegar siempre con ayuda humanitaria y nunca, no es la primera flotilla. Ustedes recordarán a Greta Thunberg siendo detenida. Sí. Varios europarlamentarios y cosas por el estilo. Pero, a ver, y otra vez derecho internacional. Cada país tiene una franja de 12 millas que son su agua soberana. Y después las 200 millas de explotación económica exclusiva. ¿Así? No, sí. Casi me tiró el vaso. El hecho es que la soberanía de Gaza no existe, la controla Israel. Pero estas flotillas han sido interceptadas en aguas internacionales. Interceptar un navío civil en aguas internacionales con fuerzas militares está prohibido por el derecho del mar. Y es lo que hace Estados Unidos cuando se dedica a destruir a estas narcolanchas, no solamente en el Caribe, en el Pacífico, al otro lado de Estados Unidos. Sí. Entonces, usa un artilugio, es decir, son soldados irregulares, pero entonces no puedes rematarlos en el agua, eso está prohibido incluso por los manuales protocolares de las fuerzas castrenses estadounidenses. Es lo mismo que hace Israel, detiene estas flotillas, las agrede, eso es piratería internacional, lo que han hecho los hutíes, y los lleva a su terreno, a su territorio, y lo más curioso es, los captura y los deporta. O sea, ¿cómo puedes deportar a alguien al que tú llevaste a tu territorio y capturaste en aguas internacionales? Es un juego legal porque Israel ha creado toda una serie de normas nacionales que permiten detener a un menor, tener a alguien detenido durante meses sin presentarle cargos y atacar estas flotillas por ser un peligro para Israel. La importancia es que atraen la atención de la comunidad internacional sobre esto. Si eso se transforma o no en acciones concretas, es dudoso. Pero en momentos en que Gaza tiene 75.000 muertos, que las agresiones continúan, bombardeos, que fue asolada, reducida a nivel de suelo, es la etimología de la palabra asolar, la comunidad internacional está más sensible y ha generado algunas medidas que han complicado sobre todo a Estados Unidos en la guerra contra Irán, que es una guerra que creó Benjamin Netanyahu y que convenció a Donald Trump que, uno, escuchó lo que quería escuchar, dos, está rodeado de gente que no es capaz de tener los cojones de contradecirlo, y que ha resultado un desastre para Estados Unidos, no tanto para Israel también, pero no tanto porque Estados Unidos es el que visiblemente ha perdido más en términos de imagen internacional, de poderío militar. A Israel también lo ha pasado bastante mal y hay que ver qué va a pasar después de la guerra con Benjamin Netanyahu, que está acusado de corrupción, pero que ha galvanizado a la opinión pública a su favor después de los ataques de Hamas. ¿Qué te parece la reacción de Netanyahu frente al tema de la flotilla? A mí me recordó mucho Bichos, la película Bichos, cuando estas cucarachas se burlaban de las hormiguitas que de a una no iban a poder derrocarlo, porque lo que dijo finalmente Netanyahu fue decir van a seguir mirando Gaza por TV o por YouTube, algo así, creo que fue la cuña exacta. Y finalmente da también esa impresión de Israel puede hacer lo que quiere y da ese mensaje al mundo, en lo concreto. O sea, puede ir a agarrar gente en aguas internacionales. Macarena Chaguán, que cuando llegó al aeropuerto acá en Chile denunció que fue torturada y hubo maltrato a miembros de la flotilla, en fin. ¿Cómo ves? ¿Esto beneficia, no beneficia a Israel? Como que siempre ha dado la sensación de que a Israel le importa un carajo lo que opina el resto del mundo de ellos. Bueno, lo primero hay que reconocerle a Netanyahu es que no miente. Israel puede hacer lo que se le antoja. Lo ha hecho históricamente.
Segundo, ¿por qué lo hace? Porque tiene el apoyo de Estados Unidos, que bloquea en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier resolución en su contra. La última vez que no pudo hacerlo fue cuando Obama le cobró varias cuentas pendientes a Netanyahu y se abstuvo a la hora de condenar asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino. Con Trump tiene más apoyo todavía. Ahora, el punto es que ¿quién tiene en el poder a Netanyahu hoy? La ultraderecha, religiosa, fundamentalista. Y ese mensaje es para ellos, es para ese público que, dada la estructura de partidos y el sistema de gobierno parlamentario, no olvidemos nunca que es el primer ministro, el primero entre los pares, entre todos los ministros elegidos. No tiene nada que ver con el régimen presidencial nuestro, allá el presidente es una figura más bien protocolar. Entonces, Netanyahu le habla a ese público, que es el que lo mantiene en el poder, y es el que se ha ido tomando las decisiones. O sea, un integrista, llamémoslo así, un radical israelí en la alta oficialidad es muy escaso, pero entre los soldados y los mandos medios es altísimo. ¿Se acuerdan cuando fue la primera vez cuando fue bombardeado un equipo de ayuda alimentaria? Y cuando fueron a ayudar lo bombardearon de nuevo. Sí. Esos soldados fueron recibidos como héroes en su pueblo. Cuando se supo que había soldados que violaban palestinos, que les daban palizas, pero que los violaban, ese nivel de tortura, los tipos fueron a la televisión a defenderse. ¿Cómo se explica eso? Uh-huh. Se explica porque la ultraderecha judía religiosa, que dice, Dios nos regaló esta tierra a nosotros, no a los árabes. Esa derecha tiene un alto nivel de decisión y de apoyo en el gobierno israelí, y que Benjamín Netanyahu, que no, insisto, no está mintiendo, les está hablando a ellos para mantener su apoyo, porque también su posición política es vacilante por los juicios de corrupción que hay en su contra y que han estado un poco fuera de la pantalla por la guerra. Pero además hay que estar atento a cómo le van las elecciones después de estos fracasos y de los ataques iraníes que se suponía que no iban a llegar ni a Gaza, ni a Haifa, ni a Tel Aviv, y sí lo han conseguido. Pero Rafa, con todos estos datos que nos están dando y diciendo que, claro, efectivamente Netanyahu no miente y puede hacer lo que quiere, y con estas cifras que tenemos, más de 72.000 muertos, más del 90% de la población de Gaza se ha tenido que desplazar sus hogares. Crimen de guerra. Desplazamiento forzado es un crimen de guerra. Por eso te digo, y entonces la pregunta es como, ¿por qué pareciera que ningún organismo internacional o no se está haciendo la suficiente presión para detener este conflicto? ¿Alguien puede detener esta escalada? Toda la semana yo te pregunto, ¿en qué vamos? El alto el fuego. Ahora, por ejemplo, en este momento, estamos próximos a una escalada más grande, ya que cualquiera está violando el alto el fuego, ya no hay nadie que respete ninguna tregua. Netanyahu hace lo que quiere, no miente, lo dice en la tele, provoca. ¿Hay alguien? ¿Cómo, por dónde explota esto? ¿Por dónde se acaba? ¿Por dónde? ¿Me entiendes? Ya, entiendo. A ver, probablemente hoy no hay ningún país dispuesto a intervenir militarmente ahí, no lo hay. La ONU era la que se encargaba de esto, pero países como, Benjamín Netanyahu tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional, no del Tribunal de Justicia, de la Corte de Justicia Internacional, que depende de la ONU, de la cual todos los países son signatarios. Tú no puedes ser de la ONU y no obedecer esas órdenes. Bueno, no lo hace. Se pasea por otros países, por ejemplo, Hungría, va a Estados Unidos, pero tiene que empezar a sortear, por ejemplo, el espacio aéreo franco-español, porque podrían detenerlo. ¿Tú crees que alguien podría detenerlo efectivamente? No creo que nadie lo haga, porque es meterse en problemas graves. Y porque, Estados Unidos, pero además porque la ONU sus poderes han sido socavados por gente como Putin, por gente como Trump, por gente como el propio Benjamín Netanyahu, y que tienen una cohorte en el mundo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Michelle Bachelet? Sí. ¿Vieron los comentarios de gente que decía que en realidad no sirven para nada? Gente que no piensa, digamos. Y que, perdón por la sinceridad. No, está bien. Yo sé que el público de turno no se va a ofender, digamos. No. pero el punto, déjame llegar más lejos, por un punto que gente que dice tonteras de tal nivel como los países serios están saliendo de la ONU, cosa que no ha ocurrido, digamos, en todo el mundo. Gente que se ha comprado el discurso de que la ONU no sirve para nada y que dicen, andan en autos caros y todo esto, y que
y vuelvo a repetir esto, nunca han estado en terrenos donde soldados de la ONU se exponen a balazos, bombardeos, atentados. A mí me tocó estar en Nasiriyah cuando bombardearon, un equipo de terroristas bombardeó una sede italiana de la ONU y mató a 17 carabinieri y 4 soldados con un camión bomba. Me ha tocado estar en lugares donde la ONU, el Líbano, es el único ente que le da comida a los niños huérfanos de la guerra, con campamentos gigantescos. En Afganistán, en Pakistán, la frontera con Afganistán, visité unos campamentos, de hecho hace poco encontré una imagen de esos años, donde los niños descalzos con carpas de tela, ahí durante años, son atendidos por la ONU. Entonces, la ONU es la que tenía esta misión, ha sido socavado el poder por gente que cree más en la fuerza que en el derecho, insisto, Putin, Trump, Benjamin Netanyahu y otros, pero esto, como son poderosos, su erosión es mucho más notable. Y hoy día, yo insisto, la ONU debe ser reformulada. El punto es cómo la vas a reformular, porque en eso están de acuerdo Kast y Michelle Bachelet, digamos, por nombrar extremos opuestos. Pero ¿cómo la vas a reformular? Como alguien que trate de volver a imponer la situación, las relaciones internacionales basadas en normas de derecho o en normas de la fuerza. Entonces, esa es la encrucijada que presenta hoy, y por eso yo les decía la última vez, que un líder por naturaleza busca reformular esto. Si eres un líder. Si no te interesa, estamos generando un nuevo, eso lo dijo Ursula von der Leyen de la Unión Europea. Hay un nuevo escenario. También lo dijo el primer ministro de Canadá, y hay que fortalecer a las potencias de segundo orden para que podamos hacer un bloque. Entonces, si hay alguien llamado a hacerlo, es la ONU. Pero Israel le ha disparado y ha matado a miembros de la ONU en el Líbano cada vez que lo ha considerado como baja colateral permisible.